Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la alcaldesa de La Paz, capital de Baja California Sur, Milena Quiroga, quien saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Milena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Oye, tardes, bienvenida, Milena. Gracias a todos. oye, Milena, hace, pues, creo que un par de semanas, y creo que también en La Paz tuvo lugar un foro relacionado con el agua, ¿no? Creo que la Universidad de Baja California Sur, aquí campus Los Cabos, y luego allá en La Paz, donde incluso Sí, participaron algunos funcionarios de Los Cabos, ¿no? Sobre una presentación, bueno, el tema del agua, ¿no? Pero ¿en qué faceta del agua? los foros que hemos presentado en materia de agua ha sido para mostrar la estrategia que tenemos en el municipio, que es el Plan Más Agua para la Paz, que dentro de este plan está la estrategia de medición, de control y de aumentar el volumen de agua que tenemos en la red. Y lo que nos hemos encontrado con el uso del centro de monitoreo de agua, que es el C4 del agua, ¿no? Este, el cómo pudimos detectar el huachicoleo y cómo lo eliminamos, ¿no? Que se estaban robando el agua aquí en La Paz, de la red de la gente. Y este espacio que construimos, que es el C4, para evitar que vuelva a suceder un robo de agua a la red. ¿Desde cuándo está este robo? ¿Desde cuándo está el huachicoleo y desde Sucedió, cuándo lo detectaron? bueno, tenía muchos años y nosotros lo detectamos cuando entramos. En el 2021 detectamos un punto y en el 2022 detectamos otro punto. En total se robaban cerca de 180, más 180, 190 pipas diarias de la red, del acueducto. 180 pipas diarias, o sea, estamos hablando de 10,000 litros, o sea, 10 metros cúbicos por pipa. Ujú. Pues es un montón de agua, ¿no? Sí, es muchísima agua. Y pues para nosotros es importante demostrar cómo utilizando, bueno, a través de un gobierno honesto, ¿no? Porque eso es importante, que no tiene compromisos con grupos que busquen robarse el agua de la gente, con el uso de la tecnología para poder detectar ese tipo de irregularidades, pues hemos eliminado el huachicoleo de la red de agua en el municipio de La Paz. Y adicional a esto, pues nos permite el C4 del agua el poder garantizar que el agua que se esté extrayendo de nuestros pozos o en el caso de la presa de la Buena Mujer esté llegando hasta su destino final, que es la casa de todas y de todos aquí en nuestro municipio. ¿Cuál es la necesidad de agua? Bueno, ¿cuánto es lo que consume La Paz en cuanto a litros por segundo o por persona? Si estamos Lo hablando de que 300,000 personas, ¿no? Más o menos. lo que se suministra a la red son cerca de 1,100, 1,200 litros por segundo. Em, ¿Cuánto consumen? Depende las zonas, los sectores, ¿no? Nosotros tenemos dividido aquí por sectores la atención y por suministros, digo, por acueductos, la distribución. Y, y bueno, sí varía dependiendo del acueducto, ¿no? Porque depende del acueducto es el volumen de agua que se tiene por ahí. Por ejemplo, te voy a decir el acueducto que llega a la base 2, que es el acueducto número 2, pues antes de que pudiéramos sacar el agua de la presa de la Buena Mujer, pues tenía un volumen y ahora con la presa le sumamos 70 litros por segundo más, ¿no? Entonces, eso es un volumen adicional que beneficia a la ciudadanía y ahora, pues que estamos construyendo los tanques elevados, pues eso también nos ayuda para poder llevar un mejor control y el agua con presión a las viviendas. Alcaldesa, una pregunta pertinente. Veo que el suministro, pues evidentemente es suficiente. ¿Cómo le hacen con el tratamiento de agua? No sé si sabe, pero bueno, aquí en San Lucas, una gran parte de la población tiene que tratar su propia agua en su casa o en su fraccionamiento. Es el ejemplo del Tesal, que es una tercera parte del área de la delegación. Y bueno, las plantas de tratamiento que tenemos en Los Cabos,
pues han sido insuficientes y han sufrido pues grandes problemas, ¿no? Ahora recientemente tuvimos un derrame importante en las plenas fiestas de San José y en fin, hay una cuestión ahí de capacidad de tratamiento. ¿Cómo lo han resuelto en La Paz? Bueno, en La Paz tenemos una planta de tratamiento que tiene una capacidad para tratar mayor al volumen de agua que está llegando. Y adicionalmente a esto, pues requiere una inversión por mantenimiento también importante cada año, que esa inversión pues nosotros la hacemos, que los rayos ultravioleta, que el filtro, que el desarenador, etcétera, ¿no? Son partes que sí requieren una inversión importante, motores también, que pues eso ya corren por cuenta de, obviamente, del organismo operador de agua. Y nosotros pues cada año estamos haciendo pues las inversiones para que la planta de tratamiento esté funcionando correctamente. ¿Es una sola? Sí, es una sola planta de tratamiento. ¿Y todas las Aquí, casas tienen acceso al drenaje municipal? sí, yo me atrevo a decir que será más del 85% tiene el acceso al drenaje. Y el agua que se trata sale con buena calidad para poder hacer uso, para los usos no potables. Por ejemplo, nosotros instalamos una línea púrpura en la planta de tratamiento, que es una tubería por la cual conducimos el agua tratada y la llevamos a nuestros camellones, los camiones cholleros, a los parques, en ese caso el Parque Deportivo del Piojillo, para que se pueda regresar a la tierra regando nuestras plantas, ¿no? Y de esa manera tener estos corredores cholleros. Entonces, ahora sí que cerramos el ciclo del agua, captamos el agua de lluvia en la presa, de la presa la limpiamos, le mandamos a la ciudadanía, de la ciudadanía se va a la planta de tratamiento, de la planta de tratamiento se limpia y se regresa a las plantas, se vuelve a infiltrar a la tierra y volvemos con el ciclo ya con el agua subterránea, ¿no? Que es el agua que se infiltra y que sacamos a través de los pozos de agua. Estoy Oye, hablando de que desde que se infiltra, de que la claro. sacamos, pues seguramente pasan muchísimos 100 años, de 40 años, no sé. Ese es un estudio que depende de los suelos y de las zonas geográficas y geológicas, etcétera. Pero bueno, el chiste es infiltrarlo para poder también tener poco a poco una recarga de los acuíferos, ¿no? Oye, Una ¿cómo es que pregunta, detectan? Perdón, Eduardo, adelante. no, es que ahorita relacionada con el uso de la tecnología, que fue la manera en la que pudieron identificar este tema huachicoleo y que pudieron ver estos puntos en 2021 y 2022. ¿Qué tanto se puede usar esta tecnología también? Porque así como había robo de agua literal, me imagino que el tema de fugas es algo que es muy importante atender y seguramente se está perdiendo también mucho dentro de la misma red. Sí, nosotros nos ha ayudado muchísimo, primero para el huachicoleo y también para detectar por qué se generan los problemas. Y eso era algo que ayer que invité a los medios de comunicación al C4 del agua, pudieron ver cómo nosotros medimos todo el trayecto del agua, desde su obtención hasta su entrega en la casa, ¿no? Entonces, si tenemos una falta de suministro en 2 calles de una colonia, entonces lo primero con el centro de monitoreo del agua es ver si llegó el volumen a la zona de la colonia. ¿De dónde viene? De acá, del pozo 1, 2, 3, 4 y 5. Se suministra a la colonia Z, ¿no? Entonces, los pozos 1, 2, 3, 4 y 5 dieron la producción, sí. Recorrieron los 30 kilómetros del acueducto, sí. Al final del acueducto, ¿llegaron esos litros por segundo que se obtendieron? Sí. De ahí subieron el tanque elevado, sí. De ahí bajaron el tanque elevado en la presión suficiente o se tenía el nivel en el tanque, sí. ¿Llegó a la zona? No. Ahí en la zona donde normalmente se registra un 100%, se registra un 80%. Ah, bueno, entonces quiere decir que el problema está de aquí para acá. Y es donde se va a revisar y ya vemos, o es una válvula calzada, o es una tubería que se rompió, o es la raíz de un árbol, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite tomar decisiones muy prontas y más efectivas para poder reparar cualquier desperfecto que haya en la red que esté afectando el servicio del agua. También pasa que
una bomba dejó de funcionar en un pozo, ¿no? Entonces, si ahí deja de funcionar un pozo que nos da 10 o nos da 15 o nos da 20, pues definitivamente va a haber una afectación mayor. Mayor, me refiero a que va a afectar no 1, 2, 3 calles, sí va a afectar probablemente a una colonia, y eso nosotros ya nos podemos anticipar para no tener que estar viendo válvulas y tuberías. No, el problema está allá, ¿no? Antes de que tuviéramos el centro de monitoreo de agua, estábamos a ciegas. Cuando entramos acá había colonias enteras y decimos, pues, ¿cuál será el problema? Pues no sé, a lo mejor las válvulas, o a lo mejor la tubería aquí, o a lo mejor es el acueducto, o a lo mejor es la caja de no sé qué, o a lo mejor es el pozo. Y en a lo mejor, pues vete a revisar y me voy a tardar 2 semanas, 3, y a ver si Exacto. encuentro el problema, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos muy puntual a corregir, y cuando no llega el agua en alguna colonia, normalmente es o porque falló un pozo por un tema de una bomba, o porque hubo una afectación en las válvulas, ¿no? O que no abrió bien, o que no cerró bien, o por una válvula una tubería donde se metió raíz y afectó el volumen, ¿no? Normalmente son ese tipo de problemas que ya pues los atendemos de manera muy puntual y podemos corregir rápido. Así Oye, es. y Milena, ¿y cómo fue que encontraron este sistema de detección, este monitoreo? ¿Es un sistema integral que lo adquirieron o se fue, pues ahora sí que armando aquí en Baja California Sur? Es un sistema que nosotros creamos con jóvenes de aquí, locales, la mayoría recién egresados. Así fue como hicimos el visor urbano también y Apla Paz. Sí, mira. Empezamos a instalar medidores, a buscar cómo los podíamos conectar remotamente. Los jóvenes ahí desarrollaron un sistema y empezaron poco a poco a mandar la información del medidor 1, luego del medidor 2, y luego empezaban a dibujar la red. Y se empezó a conformar todo el sistema. Ahí en este sistema también vemos los reportes, que eso también fue algo que mostramos ayer. Por ejemplo, les puse el ejemplo el día de ayer, en el transcurso que nosotros tuvimos por sector, que aquí son 8 sectores. Aquí podemos ver cómo estuvo el servicio, porque la ciudadanía pues, nos hace llegar sus reportes por medio de Apla Paz, y esos reportes se registran directamente en el sistema. Yo los tengo georreferenciados y ahí podemos ver si se cumplió bien el servicio, qué cantidad de reportes tuvimos y demás. Se ha venido alimentando, pero la verdad es que llevamos, pues, desde que detectamos el huachicoleo, dijimos, tenemos que hacer algo porque no podemos ser así de susceptibles mediante que alguien nos esté robando el agua. Te voy a poner ejemplo, hace 2 semanas, algo que también pasaba cuando nosotros entramos, era que se robaban cables de los pozos, o sea, había vandalismo. Y cuando fuimos a ver los pozos de agua, pues resulta que no estaban ni cercados, no tenían ni vigilancia, nada. Y era un tema de cada 15 días vandalismo en algún pozo. Entonces, ¿qué hicimos? Todos los pozos los cercamos, a todos los pozos les pusimos cámaras de vigilancia y las vemos 24/7 en el centro de monitoreo. Hace 2 semanas se registró una baja en un acueducto, que es el acueducto del Carrizal. Desde una hora a cierta hora, donde normalmente llevábamos 100 litros por segundo, es un ejemplo, ¿no? De repente bajaba a 90 y luego subía a 100 y al siguiente día otra vez a 90 en el mismo horario y luego a 100. Entonces, cuando empezamos a revisar las cámaras, resulta que estaba entrando una pipa, se pusieron una garza que ya existía, y estaban sacando agua del pozo, ¿no? Entonces lo pudimos detectar, quitamos la garza, cerramos, pusimos candado y se acabó el problema, ¿no? Pero si no hubiéramos detectado eso en ese momento, pues a lo mejor ya no hubieran, no lo hubiéramos podido corregir, y se vuelve un problema de mucho tiempo, ¿no? Que agarran ese punto, y llega una, luego llega otra, y luego llegan 3 y empiezan a afectar el servicio. Entonces, la verdad es que ha sido un sistema que nos ha abonado muchísimo. Primero, para eliminar el huachicoleo, ¿no? Segundo, para administrar y supervisar que el agua llegue a la ciudadanía. Y tercero, para tomar decisiones muy certeras referente a la administración del agua. Y nosotros lo hemos hecho solitos, nosotros como organismo operador con iniciativa,
y me atrevo a decir que somos ejemplo, Armando, cuando tuvimos la visita del director de Conagua del Gobierno de México, pues yo lo llevé al centro de monitoreo para que viera lo que estábamos haciendo. Se sorprendió. Efraín Morales, ¿no? Sí, Efraín Morales estuvo en el centro de monitoreo y a los días mandó a su personal para que vieran lo que estábamos haciendo, se llevaran lo que requirieran del sistema y se pudiera implementar a nivel nacional. Entonces, la verdad es que pues me siento muy orgullosa del trabajo que hemos realizado acá, porque aquí en La Paz pues sí garantizamos el agua como un derecho, no como una mercancía y no como un privilegio, Oye, ¿no? ¿qué resultado ha tenido en cuanto a en cuanto a porcentaje? Desde que inició este monitoreo, ¿cómo lo han visto reflejado en números en cuanto a recuperación o eficientización? Eficientización. Eficientización. Es un poco difícil la palabra, querido Armando. Sí, Eficientización. Es que pues existe. mira, el tandeo se cumple en un 95%. Normalmente 95, 98%, ¿no? Cuando no teníamos este sistema, pues era muy difícil medir, así que no me atrevo yo a decir en qué porcentaje cumplíamos, ¿no? Lo que sí es que había muchos reportes, es que no había confianza en la gente, decían, pues me toca agua este día, pero normalmente no llega, pues ya sabemos que no va a llegar, y había pues quejas por todos lados, ¿no? Y ahora no, pues la gente hace la queja y nosotros le damos seguimiento y lo resolvemos. Oye, pues qué bueno. Eso es algo muy bueno. A mí me gustaría... Oye, perdón, Justo, tenemos que hacer una pausa. Volvemos con la pregunta de Justo. Si nos permites un momentito, Milena, te lo vamos a agradecer. Sí, Estamos está conversando bien. con la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga. Regresamos, no se vaya. Seguimos conversando con Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz. Sí, Justo, estabas por preguntar. Gracias, Armando. Mira, la pregunta considero muy pertinente es el tema económico. ¿Qué nivel de inversión se tuvo que hacer para resolver el problema en La Paz al nivel que nos está explicando la alcaldesa, que pues de paso felicitarla por el éxito? Aquí en Los Cabos hemos invertido, bueno, se han invertido millonadas. Hay una empresa española contratada para supuestamente hacer lo mismo, pero pues no han logrado ni siquiera tapar los hoyos que dejan hechos en las calles. Ya te imaginarás cómo va eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan caro ha sido y qué ha sido lo que realmente lo volvió posible? Porque a mí mi intuición me dice que ni es tan caro como parece y que más bien se trata de voluntad política. Pero bueno, ¿qué opina la autora de la solución? Sí, pues la verdad es que tienes toda la razón y por sentido común, eh, creo que algo que estamos explicando así de sencillo, pues así es en la práctica. Se ha invertido recursos, sí. La construcción del centro de monitoreo, no sé, 2 millones de pesos. Utilizamos una infraestructura que ya teníamos, pusimos pantallas, el software, todo, ¿no? Y pues la instrumentación sí nos ha llevado tiempo porque primero empezamos a instalar medidores ultrasónicos, obviamente en los pozos, que se comunican por telemetría al centro de monitoreo. Es decir, antes tenías que ir en el carro a tomar la lectura del pozo a cierta hora para ver si estaba funcionando bien y pues nosotros no sabíamos si iban o no, ¿no? Y ahora ya nosotros tenemos en tiempo real la información, cada segundo cuánta agua se está sacando. Bueno, esos medidores cuestan. Y toda la instrumentación de medición, que es la que alimenta la información del sistema, pues tendría que sacar la información, pero pues yo me atrevo a decir que no han sido más de, no sé, 50 millones, probablemente en los 4 años. Entonces voy a sacar el número, voy a sacar el dato, qué bueno que me lo preguntas, y con mucho gusto lo vamos a informar en una siguiente entrevista, si ustedes me lo permiten, porque sí, es un tema que vale la pena. Aquí en el municipio de La Paz, cada año, desde el primero, segundo y tercer año, le hemos destinado más del 50% del recurso del ayuntamiento se va a resolver el problema del agua. Y esto es desde temas de drenaje, instrumentación,
medición, mantenimiento a pozos, equipamiento, etcétera. Porque sí se requiere una política pública de inversión constante para resolver un problema que dejaron abandonado durante muchos años y que el problema se fue agraviando, ¿no? Entonces, difícilmente lo vamos a resolver en un año o en dos. Eso es un tema de corto, mediano y largo plazo, pero tenemos que continuar con esta política pública permanente de inversión para resolver el problema del agua. Entonces, es una inversión menor, me parece, la que se hace comparado con los grandes beneficios que nos trae en cuanto a la vigilancia y la correcta administración del agua, pues que es un derecho humano, ¿no? Inevitable preguntarte si ha habido una reacción, obviamente, de los que antes se beneficiaban con el huachicol. No sé si ha habido algún tipo de reacción agresiva. Sí, al principio, en el año 2022, pues sí hubo pues un golpeteo fuerte hacia mi persona, hubo desinformación, ellos decían públicamente que yo les había quitado pozos, porque yo también no decía nada, no quería entrar en la confrontación, pero decidí empezar a hablar con la verdad y ya le comprobé a la ciudadanía pues que nosotros no quitamos ningún pozo. Lo que ellos estaban haciendo no estaban conectados a los pozos, estaban robando el agua de la red de la gente y lo demostramos. Entonces, pues el hablar con la verdad ante la ciudadanía, pues eso también es algo muy importante, ¿no? Porque la gente merece saber la verdad. Sí que la desinformación ahí cayó. Sí, después nos pidieron que nosotros les solventáramos a ellos sus suministros. Y nosotros apenas si podemos suministrarle el agua a la gente, porque vamos a estar obligados a suministrarles también de alguna manera a quienes llevan el agua por pipas. No estamos en contra de quienes dan el agua en pipas, está bien, porque también hay lugares en donde no hay red, claro, y se requiere que se lleve el agua por pipas, claro, pero tienen que tener un pozo, tienen que tener una concesión, tienen que poner una bomba, tienen que pagar la luz, el mantenimiento, etcétera, y todo lo que eso conlleva para poder hacer una entrega legal de agua en pipas. Entonces, justo el día de hoy pasó esto, el tema de la concesión de varios pozos que se revocaron acá en Los Cabos. Entonces también en San Juan hace aire, querida Milena. Sí, es muy lamentable lo que ha estado pasando y de verdad que tenemos que trabajar en equipo, gobierno, sector académico, empresarial y ciudadanía para resolver este problema, porque no podemos dejar que se roben el agua de la gente. O sea, el agua es esencial para la vida y es increíble ver cómo se lucró con este vital líquido de tal forma que durante años se creía que estaban sacando el agua de un pozo y durante años en realidad estaban sacando el agua de la red. A la gente no le llegaba el agua por la red y les iban y vendían las pipas. O sea, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde algo así? ¿Dónde? Oye, Milena, hemos abusado mucho de tu tiempo porque sabemos que saliste de una reunión. Espero que podamos en breve retomar otros temas, retomar la conversación contigo para hablar de otros temas como seguridad, en fin, y la cuestión política que pues ahí está, no la podemos ignorar y que está pues muy intensa, ¿no? Por decirlo menos, no solamente a California Sur, sino en todo el país. Así es que por lo pronto te agradecemos mucho que nos hayas permitido charlar contigo algunos momentos con nuestro auditorio, por supuesto, y ojalá podamos retomar muy pronto una nueva charla. Con mucho gusto, Armando. Yo estaré al pendiente de la próxima invitación y agradezco mucho el espacio para hablar de esto, que es un tema importante, que yo espero que todo el país y todos los municipios de la República Mexicana toquemos el agua con la importancia que se debe, como lo estamos haciendo en Baja California Sur, y que ustedes estén dedicando un espacio en su medio para poder hablar sobre este tema que nos interesa a todos. Así que muchísimas gracias por el espacio y esperemos vernos pronto. Que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, hablando de este fundamental tema.